El trastorno por déficit de atención con hiperactividad afecta a un 5% de la población, más o menos, sobre todo en niños en la edad escolar. Es por eso que hoy el doctor Fernando, psiquiatra, especialista en este tema, va a contarnos hoy acerca de esto. Entonces, primero que nada, doctor Fernando, bienvenido y pues si nos puedes explicar un poco más acerca de lo que es este trastorno. Gracias. Primero, pues de empezar, quiero agradecer la oportunidad de platicar acerca de este trastorno. Como tú bien lo dices, es uno de los trastornos más prevalentes en la infancia y se puede encontrar en cifras de 3 a 10% en la población de estas edades. Por lo general, se tenía en mente que aparecía solo en los niños y adolescentes, y es importante reconocerlo porque si lo reconocemos a tiempo, podemos ayudarle al niño a tener un desarrollo más apegado a lo normal y que no tenga problemas en su aprendizaje ni problemas de conducta en los ambientes en los que se desenvuelve. Y doctor, ¿cuáles son las principales características de este trastorno? Las principales características de este trastorno se agrupan en 3 dominios, en 3 grupos de síntomas. Uno de esos grupos de síntomas es la inatención, la falta de atención o desatención. El otro grupo de síntomas es la hiperactividad y el otro grupo de síntomas es la impulsividad. Los síntomas que tienen que ver con la falta de atención, inatención, desatención, así se pueden encontrar en muchas referencias, es, por ejemplo, que el niño fácilmente se distraiga, que no ponga atención a lo que está diciendo la maestra, que no copie o apunte sus tareas, que no pueda leer o mantener la lectura por algunos minutos, que incluso jugando juegos de mesa se distraiga fácilmente y prefiera cambiar de actividad. Esos principalmente son los síntomas de inatención, además son muy olvidadizos, pierden cosas. Ese grupo de síntomas, cuando se determinan en un niño y le generan problemas en su actuar día a día, se pueden considerar que están generando este problema de déficit de atención con hiperactividad. Además, los síntomas de hiperactividad son movimientos constantes que realizan los niños. A veces niños chiquitos es difícil que se queden sentados en sus asientos. Los maestros se quejan de que corren por el salón, no se quedan quietos. Las mamás quieren encontrar un botón en el niño para apagarlos y que dejen de tener y de manifestar tanta energía. Aquí es importante recalcar que los niños, por el simple hecho de ser niños, pueden ser inquietos y es normal, es parte de la exploración que tienen que hacer de su medio y por lo que van a aprender. Pero cuando estos síntomas de los que hemos platicado empiezan a generar problemas en casa y en la escuela, sí podemos considerar que un niño puede estar sufriendo de déficit de atención con hiperactividad. Y faltan los síntomas de impulsividad, que son otros 3. El que el niño no puede esperar su turno. Si tú notas, algunos de los síntomas se conectan y puedes presentar en el niño varias manifestaciones. Un niño que no puede esperar en la fila a comprar su dulce, un niño que no permite a su mamá platicar con el doctor o con la vecina, que impulsivamente interrumpe la plática, o un niño que impulsivamente interrumpe a las actividades de sus compañeritos. Esas muestras son muestras de impulsividad que nos contestan antes de terminar la pregunta que le estamos haciendo incluso. Esos otros son también datos de impulsividad. Si estos 3 grupos de síntomas, inatención, hiperactividad e impulsividad, los encontramos en los niños generando disfunción, generando alteración en su desarrollo escolar y familiar por lo general, vamos a tener problemas y es importante detectarlos. Y generalmente quien lo detecta suelen ser profesores o los padres, ¿no? Sobre todo por todos estos rasgos de comportamiento que tú mencionas. Así es, los padres de familia, al estar más en contacto con los niños, o los cuidadores principales, las tías, las abuelas, son quienes principalmente detectan estos problemas. Y en segunda instancia, como los niños pasan un buen rato del día en la escuela, los maestros son quienes detectan este tipo de problemas.
Muchos nos preguntaremos de qué es lo que origina este trastorno, cuál es la causa que hace que el trastorno se implante, ¿no? Excelente pregunta. Desgraciadamente, en todos estos padecimientos de la esfera mental no hay una causa específica que los origine. Hablamos de factores de riesgo. Entonces, sí hay algunos factores de riesgo que se han detectado para aumentar la probabilidad de que un niño o un adolescente sufra de este padecimiento. Lo que más pesa para que un niño lo presente es el antecedente genético, la carga genética, que alguno de sus antecesores lo haya padecido. Pero no es determinante, no es lo único. También se han encontrado algunos factores que involucren algún daño en el cerebro, alguna lesión en el proceso de gestación, y también algunos tóxicos ambientales, como podría ser estar expuesto a algún ambiente poco salubre, o a que la madre consuma alguna droga o fume tabaco, por ejemplo. ¿Esto durante el embarazo o también en la etapa de la niñez? Durante el embarazo, durante la gestación. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad surge con demasiadas interrogantes, ¿no? Y sobre todo una de esas es si solamente existe este tipo, que es de déficit de atención con la hiperactividad, o si hay de formas diversas, si solo la atención o cómo puede ser. Claro, esta es una excelente pregunta porque, como tú lo dices, el déficit de atención con hiperactividad tiene varias manifestaciones, no son diagnósticos diferentes o no son trastornos diferentes, es uno solo que por nombre lleva trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hace unos años se le clasificaba por subtipos dependiendo de la predominancia de los síntomas. Ahora se determina qué tipo de manifestaciones son precisamente las dominantes y se divide en inatento, de predominio hiperactivo, o un tipo combinado donde aparecen estos dos síntomas generando problemas. Como padres, como maestros, ¿no? Como personas familiares, pareja incluso en un futuro de estas personas o en la adolescencia, si es el caso, pues cómo podrían ayudar a estas personas con trastorno de déficit de atención. Lo primero es identificarlo. Si recordamos todas estas manifestaciones que tiene el padecimiento y las consecuencias que puede tener en la escuela, en la casa, como lo dices, con la pareja incluso, pues si nosotros podemos identificar que se trata de un padecimiento y que no es una característica del niño que sea flojo o que sea mal portado, como muchas veces se les etiqueta a estos niños de una manera negativa, eso es precisamente como podemos ayudarlo, en identificar que se trata de un padecimiento que puede ser reconocido y al ser reconocido ser tratado. Entonces, el que se acerquen a un grupo de expertos que pueda atender esta situación es lo más recomendable. Pues muchos de los que nos dedicamos a la salud mental podemos hacer el diagnóstico. Por lo general, psiquiatras y psiquiatras de niños y adolescentes hacemos este tipo de diagnósticos. A veces también ciertos psicólogos tienen entrenamiento para hacer o reconocer estos niños, algunos pediatras, médicos generales que tengan la formación, algunos neurólogos. Lo importante es que todos estos síntomas puedan ser reconocidos y así les podemos apoyar mucho. Una vez que los reconocemos, identificar que el problema es el déficit de atención con hiperactividad como tal y no el niño. Y lo que se va a atender es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y no, bueno, no al niño, no directamente el responsable es el niño, porque muchas veces si esto no se reconoce y no se trata, el que queda etiquetado de una manera negativa es el niño, el adolescente, o como tú bien lo dices, el adulto. Antes se pensaba que el déficit de atención era un padecimiento exclusivamente de niños y adolescentes y que llegando a la vida adulta se curaba. Eso ha dejado de pensar así porque lo que ahora sabemos es que el déficit de atención evoluciona a lo largo de la vida, sus características clínicas van evolucionando y pueden seguir generando problemas en la edad adulta. Y pues
como conclusión, ¿no? Hay que estar atentos, sobre todo a estos síntomas que nos mencionó el doctor, que tienen que ver con la falta de atención, con la impulsividad y con la hiperactividad, ¿no? Y una vez que los detectemos y que veamos o tengamos la duda, pues acudir a profesionales de la salud mental para que puedan ya sea o reafirmar el diagnóstico y ver que sí, de hecho lo tiene, y entonces poder atender el trastorno que está padeciendo el niño.